Le entregué a mi hija un boleto de lotería de $15 millones. Una semana después, estaba llamando a mi abogado para quitárselo todo. Sé que suena terrible. Un padre contra su propia sangre. Podrían pensar que soy un viejo amargado y codicioso, pero les pido un momento de su tiempo. Les pido que se sienten conmigo, aquí en mi viejo sillón de cuero, y escuchen mi verdad. Porque esta historia no se trata realmente de los $15 millones. Se trata del olor a aserrín que se mezclaba con el perfume de las rosas de mi difunta esposa, Elena. Se trata de la cena de cada domingo, un ritual sagrado, que fue reemplazado por un silencio que pesaba más que cualquier montaña de dinero. La lección que mi hija estaba a punto de aprender, no se podía comprar con ninguna fortuna. Si usted gusta de esta historia, por favor curta este video, inscríbase en el canal y comparta sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Les aseguro que cuando escuchen sus palabras exactas por teléfono entenderán por qué hice lo que hice. Mi taller siempre ha sido mi santuario. Incluso ahora, a mis 68 años, el olor a pino recién cortado me calma el alma como ninguna otra cosa. Durante 40 años, mis manos, ahora cubiertas de cicatrices y manchas de la edad, han dado forma a la madera. He construido cunas para recién nacidos, mesas de comedor donde las familias compartieron sus alegrías y tristezas, y hasta el ataúd en el que despedí a mi Elena hace ya una década. Cada pieza de madera tiene una historia, un grano, una vida. Y yo, Arturo Morales, he sido el humilde narrador que les da un propósito. La casa en la que vivo la construí con estas mismas manos, justo al lado del taller. Es un lugar pequeño, honesto, de solo 2 habitaciones, pero cada rincón respira los recuerdos de nuestra vida juntos. Afuera, junto a la ventana de la cocina, todavía florece el rosal que Elena plantó en nuestro primer aniversario. En las mañanas de verano, una brisa suave se colaba por la ventana abierta, mezclando el aroma dulce de las rosas con el polvo de madera de mi taller. Ese era el perfume de mi hogar. Por dentro, el tiempo parece haberse detenido. Sobre la chimenea descansa la misma foto enmarcada desde que Sofía tenía 6 años. Estamos en el parque del condado, ella sentada sobre mis hombros con sus manitas enredadas en mi cabello y una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a salir de la cara. Recuerdo perfectamente ese día. El sol calentaba mi nuca y el sonido de su risa era la única música que necesitaba. Para mí esa foto no es solo un recuerdo, es un juramento. Un recordatorio de todo lo que prometí ser para ella. El centro de mi universo después de que Elena se fue, era el sillón de cuero color borgoña que está frente a la chimenea. Está gastado, agrietado por los años, y tiene la forma exacta de mi cuerpo. Fue un regalo de aniversario de Elena, nuestro 25º. Ella ahorró durante meses para comprármelo. Para que mi rey descanse sus huesos cansados, me dijo con esa sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. En ese sillón le leí cuentos a Sofía cuando era niña, la consolé después de su primer desamor y escuché con orgullo sus planes de ir a la universidad. Y en ese mismo sillón, cada domingo por la noche nos sentábamos después de cenar. Los domingos eran sagrados, era el día de Sofía, la rutina nunca cambiaba. Me levantaba temprano, iba al mercado a comprar los ingredientes más frescos y pasaba la tarde cocinando su plato favorito. Ropa vieja con arroz amarillo y plátanos maduros fritos. El aroma llenaba la casa, un faro que la guiaba de regreso a mí. A las 6 en punto, escuchaba el sonido de su viejo Honda Civic estacionándose en la entrada. Su llave girando en la cerradura era la señal de que mi semana estaba completa. Nos sentábamos en la pequeña mesa de roble que construí cuando nos casamos, y ella me contaba todo sobre su trabajo como asistente legal, las frustraciones con su jefe, los chismes de la oficina. Yo escuchaba, asentía y le servía un poco más de comida, feliz de ser simplemente su padre, su puerto seguro. Nuestra otra tradición, la que nos unía en un sueño compartido, era el boleto de lotería. Cada sábado por la mañana, sin falta, caminaba las 3 cuadras hasta la bodeguita de la esquina, la del señor Rodríguez. Compraba el periódico, un café con leche, y nuestro boleto. Los números eran siempre los mismos. 1, 0, 2, 2, 8, 7. El día que me casé con Elena,
el día que ella nació, y el día que Sofía llegó a nuestras vidas. No era por la codicia de hacernos ricos. Era un juego, un pequeño ritual de esperanza de $1. Antes de dárselo a Sofía el domingo, siempre hacía lo que mi padre me enseñó. Sacaba un bolígrafo del bolsillo de mi camisa, y en el reverso del pequeño papel, escribía mi nombre con mi caligrafía temblorosa, Arturo Morales. Un boleto sin firmar es el boleto de un tonto, Arturito, decía mi padre. Es como dejar la puerta de tu casa abierta. Recuerdo la última cena de domingo antes de que todo cambiara. Fue hace poco más de un mes. Sofía parecía cansada, estresada por las deudas de sus préstamos estudiantiles. Hablaba de cómo su sueldo apenas cubría el alquiler y los pagos del coche. A veces siento que estoy nadando contra la corriente, papá, me dijo, pinchando un plátano frito con su tenedor. Siento que nunca voy a salir adelante. Le tomé la mano sobre la mesa. Sus manos eran suaves, cuidadas, tan diferentes de las mías. Tú eres fuerte, mija. Eres la hija de tu madre. Siempre encontrarás la manera. Al final de la noche, le entregué el boleto de lotería como siempre. Para la buena suerte, le dije. Ella sonrió, una sonrisa genuina pero agotada, y lo guardó en su cartera sin mirarlo. Gracias, papá. Te quiero. Esas fueron las últimas palabras amables que me dijo. No tenía idea de que ese pequeño papel, con mi firma en la parte de atrás, no era solo un sueño de $1. Era una bomba de tiempo a punto de explotar y destruir todo lo que yo había construido. El clic del teléfono al colgar fue más ruidoso que cualquier sierra en mi taller. Me quedé sentado en mi sillón de cuero, con el auricular todavía presionado contra mi oreja, escuchando el zumbido sordo de la línea muerta. $15 millones. La cifra era tan grande que mi mente no podía abarcarla. Pero las palabras de Sofía, esas sí que las entendí perfectamente. Voy a tener que cancelar los domingos por un tiempo. Te enviaré algo para ayudarte. Ayudarme. Como si yo fuera una obra de caridad, un cabo suelto, que necesitaba ser atado antes de zarpar hacia su nueva vida. La alegría inicial, esa explosión de orgullo paternal, se desinfló lentamente, dejando un vacío frío en mi pecho. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera las rosas de Elena se mecían con la brisa, ajenas a la grieta que acababa de abrirse en los cimientos de mi mundo. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y negación. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que estaba abrumada, que necesitaba espacio. Claro, eso era. Cada mañana, marcaba su número. Y cada mañana la misma voz impersonal y grabada me informaba que el buzón de voz estaba lleno. Por favor, intente más tarde. Lo intentaba por la tarde. Lo intentaba por la noche, justo antes de acostarme. El silencio de su parte era un muro que crecía más y más alto con cada llamada no respondida. Intenté seguir con mi rutina. Fui al taller, lijé una vieja mecedora que un cliente me había traído. Sentí el polvo de madera asentarse en mis brazos. Pero el ritmo familiar de mi trabajo ya no me traía paz. Cada golpe del martillo parecía hacer eco de una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas, mija? El primer domingo fue el más difícil. Por pura costumbre, mi cuerpo se despertó a las 6 de la mañana, caminé hacia la cocina, abrí el refrigerador y me quedé mirando su interior. No había carne para la ropa vieja, ni plátanos para freír, no había razón para cocinar. La casa estaba silenciosa, de una manera que nunca antes lo había estado. No era la tranquilidad pacífica de una mañana de fin de semana, era un silencio pesado, vacío. A las 6 de la tarde, la hora en que ella solía llegar, me encontré sentado en mi sillón, mirando la puerta principal, esperando el sonido de su Honda Civic, el giro de la llave en la cerradura. Pero la única compañía que tenía era el tic-tac del viejo reloj de pared que le había regalado a Elena en nuestra primera Navidad. Mis ojos se posaron en la foto sobre la chimenea, Sofía sobre mis hombros. Recordé haber vendido mi vieja camioneta Ford F-150 del 78, mi único tesoro, para pagar la matrícula de su primer semestre en la universidad. No lo dudé ni un segundo, por ella, lo habría hecho 1000 veces. Una punzada aguda me atravesó el corazón. La noticia me llegó de la manera más impersonal posible.
Fue la señora Castillo, mi vecina de al lado, quien me lo contó mientras regaba sus geranios. Arturo, ¿viste a tu Sofía en las noticias del Canal 7? ¡Qué emoción! Una celebridad en el vecindario. Esa noche, busqué en internet, y allí estaba ella. En un video de 2 minutos, sonriendo a la cámara desde la entrada de un concesionario de autos de lujo. A su lado un hombre de cabello engominado y sonrisa fácil, a quien nunca había visto. Su brazo estaba alrededor de la cintura de ella. Con mi prometido Ricardo hemos decidido que este dinero es una oportunidad para un borrón y cuenta nueva, decía Sofía al reportero, su voz llena de una confianza que yo no reconocía. Planes para el futuro, viajar, invertir, dejar el pasado atrás y construir algo nuevo, solo para nosotros. Dejar el pasado atrás. La frase se me clavó en el pecho como una astilla. Yo era el pasado. Una semana después, llegó un sobre por correo. Blanco, anónimo, sin remitente. Mi nombre y dirección estaban impresos a máquina. Dentro, no había una carta. No había una nota escrita a mano. Solo un cheque de caja por $5,000 y una pequeña hoja de papel de un bloc de notas genérico. En ella, con una caligrafía rápida y descuidada, había 4 palabras y una letra. Para tus gastos, úsalo con cabeza. E.S. No Sofía. Ni siquiera tu hija. Solo una S. Como la firma al final de un memorando de oficina. Sostuve el cheque con manos temblorosas. $5,000. Era más dinero del que había visto junto en mucho tiempo. Pero se sentía como el insulto más grande de mi vida. No era un regalo. Era una indemnización. Un pago para que me callara y desapareciera. Era el precio que ella le había puesto a 40 años de amor, a las cenas de los domingos, a la camioneta Ford vendida, a las manos callosas de su padre. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, el cheque sobre mi mesita de noche parecía quemarme a través de la oscuridad. Cerca de las 2 de la madrugada, me rendí. Agarré mi teléfono e hice una última llamada. Saltó al buzón de voz, como esperaba. Pero esta vez, dejé un mensaje. Mi voz sonaba ronca, extraña para mis propios oídos. Sofía, soy yo, papá. Solo quería saber si estabas bien. Quería escuchar tu voz. La casa se siente muy vacía los domingos. Tu madre. Tu madre estaría tan orgullosa de tu éxito, pero ella querría que recordaras de dónde vienes. Colgué. No hubo ira en mis palabras, solo un dolor profundo y agotado. Sabía con una certeza que me helaba los huesos que no me devolvería la llamada. El dolor no desapareció esa noche, pero algo cambió dentro de mí. Se enfrió, se endureció, convirtiéndose en una especie de claridad helada. La hija que yo había criado, ya no existía. Y el hombre al que ella había descartado, estaba a punto de recordar quién era realmente. El cheque de $5,000 permaneció sobre la mesita junto a mi sillón durante 2 semanas. Lo miraba cada mañana, un cuadrado de papel pálido que representaba el valor que mi hija le había puesto a mi vida. No lo había cobrado. No podía. Era como aceptar un pago por mi propia obsolescencia. Durante esos 14 días el silencio en la casa se había transformado. Ya no era un vacío doloroso. Se había convertido en una presencia fría y pesada, un recordatorio constante de que estaba solo. Me movía por las habitaciones que construí con mis propias manos, tocando los marcos de las puertas que lijé, sintiendo el frío de los pisos que instalé, y me sentía como un fantasma en mi propio hogar. La rabia inicial se había enfriado, dejando en su lugar una claridad dura y afilada como el cristal. Sabía lo que tenía que hacer. Solo necesitaba el empujón final. Y, como si el universo me estuviera escuchando, llegó en una llamada telefónica un martes por la tarde. El teléfono sonó, un ruido estridente que partió el silencio en 2. Mi corazón dio un vuelco, en la pantalla brillaba su nombre, Sofía. Por un instante, una estúpida y frágil esperanza aleteó en mi pecho. Quizás llamaba para disculparse, quizás llamaba para invitarme a cenar el domingo. Deslicé el dedo para contestar, mi pulgar temblando ligeramente. Hola mija,
dije, mi voz más ronca de lo que esperaba. No hubo un «Hola papá», no hubo un «¿Cómo estás?». Su voz, en cambio, era brillante, eficiente, y completamente desprovista de calidez. «Papá, qué bueno que contestas. No tengo mucho tiempo, estoy entre reuniones. Te llamo porque Ricardo y yo hemos estado hablando, y tenemos una propuesta de negocios para ti». La palabra negocios me golpeó como una bofetada. Éramos familia. No hacíamos negocios. Me recosté en el cuero gastado de mi sillón, el que Elena me regaló, y escuché. Verás, continuó ella, con el tono de alguien que explica algo simple a un niño. Hemos estado viendo propiedades, y nos dimos cuenta de que la tuya está en una ubicación excelente. El terreno por sí solo vale una fortuna. Hizo una pausa, como esperando que yo celebrara esta noticia. No dije nada. El punto es, papá, que queremos comprarte la casa. Te haremos una oferta muy generosa, $250,000, en efectivo, cierre en 30 días, $250,000, por la casa donde la vi dar sus primeros pasos. Por el taller donde construí su primera cuna, por el jardín donde su madre plantó sus rosas. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido silencioso. Sofía, empecé a decir, pero me interrumpió. Piénsalo, papá. Es una situación en la que todos ganan. Te quitas de encima el mantenimiento de este viejo lugar. Con ese dinero, más los 5,000 que ya te envié, podrías conseguir un apartamento precioso en la comunidad de Retiro, Vistas del Sol. Tienen piscina, actividades, comidas preparadas. No tendrías que preocuparte por nada nunca más. Su voz era tan razonable, tan práctica. Y fue entonces cuando pronunció las palabras que rompieron la última hebra que me unía a la niña que había criado. Seamos honestos, papá. Es solo una casa vieja, llena de polvo y recuerdos tristes. Es hora de que sigas adelante. Nosotros necesitamos empezar nuestro futuro, y tú necesitas un lugar más apropiado para tu edad. Polvo y recuerdos tristes. Mi vida entera, el santuario que construí para mi familia, reducido a eso. Mi mirada se desvió hacia la foto sobre la chimenea. Sofía, con 6 años, sonriendo sobre mis hombros. Recordé el peso de su cuerpecito, la sensación de sus pequeñas manos en mi cabello. Recordé haberle prometido a Elena, en esa misma sala, que siempre cuidaría de nuestra hija. Y en ese momento, una calma glacial se apoderó de mí. El dolor no se fue, pero se cristalizó. Se convirtió en un propósito. La hija que amaba ya no estaba al otro lado de la línea. Era una extraña, una ejecutiva cerrando un trato desfavorable. Sostuve el teléfono con firmeza. El temblor de mis manos había desaparecido. Cuando hablé, mi voz era baja, uniforme y terriblemente tranquila. Lo entiendo, Sofía. Lo entiendo todo perfectamente ahora. Hubo un momento de silencio. Creo que esperaba que yo discutiera, que suplicara. Excelente. Dijo finalmente, su tono un poco desconcertado por mi calma. Te enviaré los papeles con un mensajero mañana. Solo tienes que firmar. No te preocupes, le respondí. Recibirás noticias mías muy pronto. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir nada más. Dejé el aparato sobre la mesita, junto al cheque de $5,000. El zumbido del silencio había regresado. Pero ahora era diferente. Era el silencio de una mente que trabaja, de un plan que se pone en marcha. Me levanté, caminé hacia mi escritorio y saqué mi vieja agenda de contactos. Mis dedos pasaron por encima de nombres de proveedores de madera y antiguos clientes, hasta que encontré lo que buscaba. Un nombre y un número que un amigo me había dado hace años, para una emergencia que esperaba nunca tener. Marqué los dígitos con una precisión metódica. Al otro lado una voz profesional contestó. Despacho de abogados Vega y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Respiré hondo sintiendo el peso de 40 años de trabajo y amor endurecerse en mi columna vertebral. Buenos días, dije, mi voz clara y firme.
Mi nombre es Arturo Morales. Y necesito hacer una cita para reclamar una propiedad que me fue robada. Una propiedad de 15 millones de dólares. Colgué el teléfono. El silencio que inundó la habitación ya no se sentía como un vacío doloroso, sino como el aire quieto y denso que precede a una tormenta. Me quedé inmóvil en mi sillón de cuero, con las manos apoyadas en los brazos gastados. No temblaban, estaban completamente quietas. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente, no como una herida, sino como un diagnóstico. Polvo y recuerdos tristes. Ella no solo me había borrado de su futuro. Había reescrito nuestro pasado como algo de lo que había que deshacerse, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. No hubo un estallido de ira, no hubo un grito ahogado en mi garganta. En su lugar, una calma glacial se extendió por mis venas, apagando el fuego del dolor y dejando en su lugar un propósito frío y afilado como el borde de un cincel. Mi mirada recorrió lentamente la sala. Cada objeto me hablaba. La foto sobre la chimenea, con su sonrisa de 6 años, ya no me causaba nostalgia, sino que me recordaba una promesa. Las marcas de lápiz en el marco de la puerta, midiendo su crecimiento año tras año, no eran solo recuerdos, eran registros de mi inversión. La casa entera, con sus vigas de pino, y el aroma de las rosas de Elena entrando por la ventana, no era una reliquia, era mi fortaleza, y ella, junto a su prometido Ricardo, planeaba demolerla con una oferta de $250,000. Pensaban que me estaban haciendo un favor, reubicando a un anciano para que no estorbara. No se daban cuenta de que estaban tratando de comprar los cimientos de su propia existencia con el dinero que, en su mente, ya les pertenecía. Cerré los ojos y la imagen vino a mí con una claridad cegadora. Yo, de pie en la bodeguita del señor Rodríguez el sábado por la mañana. El olor a café y pan fresco. El bolígrafo Bic azul en mi mano, su tinta manchando ligeramente mi pulgar, mientras escribía mi nombre, Arturo Morales, en la parte de atrás del pequeño trozo de papel. Una firma firme, un hábito de toda la vida inculcado por mi padre. Un boleto sin firmar es un regalo para un extraño, Arturito. Sofía lo había guardado en su bolso sin mirar, demasiado absorta en su propio estrés para notar el ritual. En su prisa por cobrar su nueva vida, había pasado por alto el único detalle que importaba. El boleto no era suyo, legalmente nunca lo fue. Me levanté del sillón. El cuero crujió bajo mi peso, pero no me sentí como un hombre de 68 años. Me sentí como el carpintero que, a los 30, había levantado las paredes de esa misma casa con sus propias manos. Fuerte. Determinado. Caminé hacia mi escritorio, el que construí con la madera sobrante del primer juego de comedor que vendí. Abrí el cajón superior y saqué mi vieja agenda telefónica. Mis dedos callosos y manchados por décadas de barniz, pasaron las páginas con una precisión metódica. No buscaba el número de un consejero ni el de un amigo para desahogarme, buscaba el de David Vega, el abogado. Ellos no lo verían venir. Creían que estaban lidiando con un viejo sentimental al que podían apaciguar con dinero. Estaban a punto de descubrir que habían despertado al hombre que les había dado todo, y que ahora estaba preparado para reclamarlo de vuelta, pieza por pieza. La oficina del señor Vega no olía a pino ni a rosas. Olía a papel caro, a café fuerte, y a la fría neutralidad de la ley. Estaba en el piso 12 de un edificio de cristal y acero en el centro de la ciudad. Un lugar tan ajeno a mi taller como la luna lo es de la tierra. Me senté en una silla de cuero negro, mucho más rígida e impersonal que mi viejo sillón, y coloqué mi maletín sobre mis rodillas. David Vega, un hombre de unos 50 años con un traje impecable, y unos ojos que no se perdían ni un solo detalle, me observaba desde el otro lado de un escritorio de caoba tan grande, que podría haber servido como mesa de comedor para una familia de 6. No me miraba con lástima sino con una curiosidad profesional. Eso me dio confianza. Así que señor Morales, comenzó, juntando las yemas de sus dedos. Me dijo por teléfono que quiere reclamar un premio de lotería de 15 millones de dólares que su hija ya ha cobrado. Asentí lentamente. No vine aquí a quejarme de mi hija, señor Vega. Vine a reclamar lo que es mío. Abrí mi viejo maletín de cuero, y saqué una pequeña bolsa de plástico. Dentro había un recibo de papel térmico, ya un poco descolorido.
Lo deslicé sobre la superficie pulida del escritorio. Este es el recibo de la compra del boleto. Bodega Rodríguez, sábado 14 de octubre, 9:15 de la mañana. Un boleto de Powerball, selección rápida. Costo, $2. Pagado en efectivo. El señor Vega se inclinó para examinarlo. Luego le conté todo. Le hablé de nuestra tradición, de los números que solíamos jugar, y de cómo, esa semana en particular, decidí usar la selección rápida por un capricho. Y lo más importante, le hablé de la firma. Mi padre siempre decía que un boleto sin firmar es el boleto de un tonto. Así que siempre, sin falta, escribía mi nombre en el reverso. Arturo Morales. Lo hice ese día, como siempre. El abogado se recostó en su silla, su expresión indescifrable. ¿Tiene alguna prueba de esta firma, señor Morales? ¿Una foto, un testigo que lo viera firmar? El único testigo es mi hija, y dudo que coopere, respondí con calma, pero tengo 40 años de mi vida firmando documentos, escrituras, cheques, contratos. Mi firma es mi firma. David Vega asintió, una chispa de interés en sus ojos. Entiendo. La posesión del boleto es un factor importante, pero la firma del propietario en el reverso es, legalmente, la declaración de propiedad. Si podemos demostrar que la firma en el boleto es suya, y que usted es el comprador original, tenemos un caso muy sólido. Me explicó el proceso. El primer paso era presentar una petición ante el tribunal para una declaración de propiedad y una medida cautelar. Básicamente, le pediremos a un juez que congele los fondos restantes de inmediato. Según los registros públicos, el premio, después de impuestos, fue de $9.875.432.11. Necesitamos evitar que ella transfiera o gaste ese dinero mientras el caso está en curso. Luego vino la pregunta que esperaba. Mi tarifa de retención para iniciar este proceso es de $10,000, señor Morales. No parpadeé. Era una fortuna para mí, pero era el precio de mi dignidad. Lo tendrá mañana, le dije. Esa misma tarde, volví a mi taller. Caminé hacia mi posesión más preciada, aparte de la casa, mi torno de madera Powermatic 3520C. Era una bestia de máquina, de hierro fundido, el corazón de mi oficio. Me costó casi $8,000 hace 5 años. Con manos temblorosas, le tomé una foto y la publiqué en un foro de carpinteros en línea. Se vende por necesidad familiar. $7.500, no negociable. En menos de una hora, un joven carpintero de un pueblo cercano me llamó. Al día siguiente, vino con un remolque y un cheque de caja. Verlo llevarse mi torno, fue como si me arrancaran una parte de mí, pero mientras lo observaba desaparecer por la calle, no sentí arrepentimiento. Sentí que estaba afilando mis herramientas para una tarea diferente. El resto del dinero lo saqué de la cuenta de ahorros que tenía con Elena, un fondo de emergencia que no habíamos tocado en 20 años. Al día siguiente, el 2 de noviembre, le entregué el cheque de caja al señor Vega. Su asistente me dio un recibo y un documento de 20 páginas para que lo leyera y firmara. Mi declaración jurada. Pasé la tarde en mi mesa de la cocina, leyendo cada palabra, reviviendo cada detalle. Al final, firmé mi nombre, Arturo Morales, con la misma pluma con la que había firmado el boleto de lotería. Mi siguiente parada fue la bodega Rodríguez. El señor Rodríguez, con sus lentes gruesos y su delantal manchado, me escuchó con paciencia mientras yo tomaba un café. ¿Recuerda haberme vendido un boleto de lotería el sábado 14 de octubre por la mañana? Se rascó la barbilla. Arturo, me vendes un boleto cada sábado desde que abrí esta tienda hace 30 años. Para mí, eres tan parte de la mañana del sábado como el olor a pan fresco. Le sonreí. Lo sé, Miguel. Pero ¿estarías dispuesto a firmar una declaración diciendo eso? Diciendo que soy tu cliente habitual, que siempre compro un boleto de lotería los sábados? Él asintió sin dudar. Por ti, Arturo, lo que sea. 2 días después,
Un mensajero en bicicleta se detuvo frente a mi casa. Me entregó un sobre grueso de una firma de abogados que no conocía. Eran los papeles para la venta de la casa. La oferta de $250,000, detallada en un contrato de 25 páginas lleno de cláusulas y jerga legal. Había una nota adhesiva en la primera página, con la caligrafía de Sofía. Papá, firma donde están las flechas amarillas. Esto hará las cosas más fáciles para todos. No sentí nada. Ni rabia ni tristeza. Solo una fría resolución. Tomé el sobre y lo coloqué, sin abrir, sobre la pila de documentos que estaba preparando para mi abogado. Era una pieza más de evidencia. El viernes 10 de noviembre, a las 3:45 de la mañana de la tarde, recibí la llamada. Era David Vega. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero. Arturo, buenas tardes. Acabamos de presentar la petición en la Corte del Condado. El número de caso es CV 2023-008417. El juez ha emitido la orden de restricción temporal. La notificación oficial le llegará a su hija y a la Comisión de Lotería en las próximas 48 horas. La maquinaria está en marcha. Colgué el teléfono y caminé hacia mi sillón. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. El polvo y los recuerdos tristes, como ella los llamó, estaban a punto de demostrar cuánto valían realmente. El teléfono sonó el sábado por la mañana, exactamente 48 horas después de la llamada del señor Vega. El identificador de llamadas mostraba su nombre, Sofía. Mi pulso se aceleró, pero no por nerviosismo, sino por una anticipación fría y solemne. Era el momento. Deslicé el dedo para contestar y puse el altavoz, dejando el teléfono sobre la mesa de la cocina. No quería que el veneno de su voz estuviera tan cerca de mi oído. No hubo un hola. Hubo un grito, agudo y distorsionado por la furia. ¿Qué demonios has hecho? Me serví un vaso de agua. El sonido del líquido llenando el vaso era lo único que se oía en la habitación. Buenos días, Sofía, respondí con calma. Su voz subió una octava más, rozando la histeria. No me vengas con buenos días, me ha llegado una carta de un abogado. Una orden judicial, has congelado mis cuentas. ¿Mis cuentas, papá? ¿Te has vuelto loco? No son tus cuentas, Sofía, es el dinero del premio, corregí suavemente, un premio que es mío. Se escuchó una risa incrédula y amarga al otro lado. Tuyo, porque compraste un estúpido boleto de $2, yo lo cobré, yo lo guardé, es mío. Ricardo dice que esto es acoso a un ciudadano, que podemos contrademandarte por daños emocionales y financieros. Estás senil, intentas arruinar mi vida, Ricardo. Por supuesto que su prometido, el hombre del cabello engominado, estaba susurrándole al oído. Él veía su inversión de futuro desvanecerse. El boleto estaba firmado, Sofía, con mi nombre, Arturo Morales. Lo firmé en la bodega del señor Rodríguez como he hecho cada sábado durante los últimos 30 años. Hubo un silencio denso, cargado, que duró quizás 5 segundos pero que pareció una eternidad. Podía imaginarla, con el rostro desencajado tratando de recordar un detalle que, en su euforia y arrogancia, había pasado por alto por completo. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido el filo del grito, pero lo había reemplazado con un desprecio helado. Vas a lamentar esto, te lo juro. No recibirás ni un centavo. Me aseguraré de que mis abogados te entierren en papeles hasta que te ahogues. Deberías haber aceptado los $250,000 por esta posilga. Ahora no tendrás ni eso. Y con esas palabras, colgó. El clic final fue definitivo. Me senté en mi sillón de cuero, el vaso de agua intacto sobre la mesita. No sentí ni triunfo ni tristeza. Sentí el final de algo. La puerta que había mantenido entreabierta con la esperanza de que mi hija regresara acababa de cerrarse de un portazo, y la llave se había roto en la cerradura. El dolor había desaparecido. Esto ya no era un asunto familiar. Era un problema de negocios. Y yo, Arturo Morales el carpintero, iba a tratarlo con la misma precisión con la que cortaba una viga de roble. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, estaba de nuevo en la oficina del señor Vega. Le relaté la conversación palabra por palabra.
Él escuchaba, asintiendo lentamente, sin mostrar sorpresa. «Excelente», dijo cuando terminé. «Acaba de cometer su primer gran error. Nos ha amenazado, y ha confirmado, por su silencio, que no recordaba la firma. Ahora entramos en la fase de descubrimiento, Arturo. Es la parte menos glamorosa, pero la más importante. Necesitamos construir una montaña de evidencia tan alta que ella no pueda escalarla. Necesitamos probar un patrón de comportamiento, el suyo y el de ella. Durante las siguientes 3 semanas, mi casa se transformó. Mi mesa de roble, que tantas veces había sostenido nuestras cenas de domingo, se convirtió en mi nuevo banco de trabajo, pero en lugar de sierras y lijas, mis herramientas eran extractos bancarios, álbumes de fotos y una vieja caja de zapatos llena de recibos. Siguiendo las instrucciones del señor Vega, mi tarea era metódica. Primero, los registros financieros. Pasé días en la biblioteca pública, imprimiendo 10 años de extractos bancarios de mi cuenta de ahorros. Con un marcador amarillo, resalté cada sábado por la mañana un retiro en efectivo de $10 de un cajero automático a 2 cuadras de la bodega del señor Rodríguez. Un patrón ininterrumpido que se remontaba a 2013. Luego, busqué en el desván hasta que encontré la carpeta polvorienta que contenía los papeles de mi vieja camioneta. Allí estaba el título de venta de mi Ford F-150 de 1978, fechado el 15 de agosto de 2012. Y junto a él, una copia del cheque de caja por $6, 200.00, que deposité directamente en la cuenta de la matrícula de la Universidad Estatal para el primer semestre de Sofía. Sacrifiqué mi único tesoro por su futuro sin dudarlo. Era una prueba de mi devoción. Después, vinieron los testigos. El señor Rodríguez firmó encantado una declaración jurada, redactada por el señor Vega, confirmando mi compra semanal e ininterrumpida del boleto de lotería durante décadas. Arturo es más puntual que el camión del pan, escribió en su declaración. Luego hablé con la señora Castillo, mi vecina. Ella también firmó una declaración, testificando que el Honda Civic de Sofía había estado estacionado frente a mi casa cada domingo por la tarde, sin falta, durante los últimos 5 años, hasta el domingo 22 de octubre, una semana después de que se anunciara el premio. Su testimonio establecía el fin abrupto de nuestro ritual sagrado. Cada documento, cada declaración, era un ladrillo más en el muro de la verdad que estaba construyendo. El descubrimiento más doloroso y, a la vez, más poderoso, lo hice una noche, cerca de la medianoche, mientras revisaba una vieja caja de zapatos llena de tarjetas de cumpleaños y cartas. Allí, entre dibujos infantiles y postales de sus vacaciones de verano, encontré una tarjeta de su 21º cumpleaños. En la portada había un dibujo cursi de un pastel con velas. La abrí, y mi respiración se atascó en mi garganta. Dentro, con su caligrafía redondeada de universitaria, había escrito: «Papá, gracias por ser siempre mi mayor fan. Por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Gracias por apostar siempre por mí, y por nuestro boleto de los sueños, cada semana. Algún día, te lo prometo, te compraré ese barco que siempre quisiste para pescar en el lago. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir. Tu hija, Sofía. El pocom para tumba de lo que las palatun boleto de los sueños posusha». Sus propias palabras. La prueba de que ella siempre supo que el boleto era nuestro, un sueño compartido, no un premio que le pertenecía solo a ella. Con manos temblorosas coloqué la tarjeta en una funda de plástico protectora. Era la pieza central de mi caso. Al final de las 3 semanas, tenía una caja de fotocopias de 237 páginas, perfectamente organizada en secciones con pestañas de colores, registros financieros, testimonios de testigos, pruebas de tradición familiar, correspondencia. La llevé a la oficina del señor Vega. La coloqué sobre su escritorio de caoba con un golpe sordo y satisfactorio. Él abrió la caja y comenzó a hojear los documentos, sus cejas levantándose ligeramente con cada página que pasaba. Cuando llegó a la copia de la tarjeta de cumpleaños, se detuvo. La leyó 2 veces. Finalmente, levantó la vista, y por primera vez, vi algo más que curiosidad profesional en sus ojos. Vi respeto. «Señor Morales», dijo, su voz tranquila pero llena de peso.
Usted no es solo un carpintero. Es un constructor. Y acaba de construir un caso sólido como una roca. Al salir de su oficina, el sol de la tarde se reflejaba en los rascacielos de cristal. Me sentí más ligero. Ya no se trataba de los 15 millones de dólares. Ni siquiera se trataba de la casa. Se trataba del precio de un recuerdo, el valor de una firma y la lección final que un padre debía enseñarle a su hija sobre los cimientos sobre los que se construye una vida. Las semanas que siguieron a esa llamada se arrastraron con la lentitud de la melaza en invierno. La maquinaria legal se movía a su propio ritmo, uno que no entendía de corazones rotos ni de cenas de domingo. Mi vida volvió a una rutina silenciosa. Me levantaba, tomaba mi café, y pasaba las horas en el taller, aunque ya no tenía mi torno. Me dedicaba a pequeños proyectos, a reparar sillas cojas para los vecinos, a lijar a mano viejos marcos de ventanas. El trabajo mantenía mis manos ocupadas, pero mi mente estaba quieta, esperando. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. La orden de restricción sobre los fondos era una soga que se apretaba cada día más alrededor de sus sueños de lujo. Sabía que vendrían. Era solo cuestión de tiempo. Y vinieron. Fue un jueves por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. Yo estaba en el porche limpiando mis herramientas, cuando un coche que no reconocí se detuvo frente a mi casa. Era un BMW negro, tan brillante que reflejaba las nubes como un espejo oscuro. No era el viejo Honda de Sofía. Del asiento del conductor salió Ricardo, vestido con un traje gris que parecía demasiado caro y demasiado apretado para él. Sofía salió del lado del pasajero. Llevaba un vestido de seda color crema, y unos lentes de sol tan grandes que le cubrían la mitad del rostro. Se movían con una rigidez estudiada, como si estuvieran pisando terreno extranjero. Observé cómo se acercaban por el camino de grava. El sonido de sus zapatos caros era un insulto para la humilde tierra que yo había aplanado con mis propias manos. No me levanté de mi silla, simplemente dejé un destornillador sobre la mesita y esperé. Ricardo fue el primero en hablar, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Arturo. Buenas tardes. Esperábamos poder hablar contigo un momento. Su tono era el de un gerente hablando con un empleado problemático. Asentí lentamente. Estoy escuchando. Sofía se quitó los lentes de sol. Y vi que tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Pero no era por tristeza. Era por falta de sueño, por estrés, por rabia. Papá, esto ha ido demasiado lejos, dijo, su voz tensa. Tienes que detener esta locura. Ricardo levantó una mano, como para calmarla, aunque el gesto era para mí. Mire, Arturo, entendemos que se siente excluido. Fue un error de nuestra parte no haber manejado las cosas con más delicadeza. El dinero nos abrumó a todos. Se sentó en la barandilla del porche, como si fuera el dueño del lugar. Pero una demanda es un paso muy drástico y muy público. No le hace ningún bien a la reputación de nadie. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire y murieran. El silencio los ponía nerviosos. Era mi arma más afilada. Hemos venido a hacerte una nueva oferta, continuó Ricardo cruzando los brazos. Una mucho mejor. Retira la demanda, y te daremos $500,000, libres de impuestos. Te compramos la casa, el taller, todo. Puedes irte a Florida, a Arizona, a donde quieras. Empezar de nuevo lejos de todo esto. $500,000. La cifra era absurda, pero el desprecio detrás de ella era claro. Era el precio para que yo desapareciera de sus vidas para siempre. Mis ojos se movieron de Ricardo a mi hija. Ella me miraba con una expresión suplicante. Pero no era la súplica de una hija que extraña a su padre. Era la de una socia de negocios cuyo capital estaba congelado. Sofía, dije, mi voz tranquila, ignorando por completo a Ricardo. Eso es lo que quieres, que tome el dinero y me vaya. Ella tragó saliva. Papá, es la mejor solución para todos. Con ese dinero podrías vivir como un rey. No tendrías que volver a tocar una herramienta en tu vida. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Recordé las noches que pasé en el taller, trabajando hasta tarde en un mueble para poder pagar sus clases de ballet.
el olor a barniz impregnado en mi ropa. Nunca lo hice para poder dejar de trabajar, lo hice por ella. No, respondí simplemente. La máscara de cordialidad de Ricardo se resquebrajó. Se puso de pie de un salto. ¿Pero qué demonios te pasa? ¿No lo entiendes? Es $500,000. ¿Qué más quieres, viejo terco? Su voz se elevó, y vi a la señora Castillo asomarse por la cortina de su ventana. Quiero lo que es mío, dije, mi voz todavía en un tono bajo y uniforme. Quiero los $15 millones del boleto que compré y firmé. Y quiero mi casa. Fue entonces cuando Sofía explotó. Las lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. No tienes derecho. Yo fui la que tuvo que lidiar con la prensa, con los banqueros, con todo. ¿Tú qué hiciste? Te quedaste aquí, en esta casa miserable, oliendo a serrín y a recuerdos tristes. Sus palabras, las mismas que usó por teléfono, ya no me dolían, solo confirmaban la distancia insalvable entre nosotros. Se acercó al porche, sus tacones clavándose en la madera. Nos estás arruinando, ¿lo sabes? Teníamos planes. Inversiones, un futuro, y tú lo estás destruyendo todo por tu estúpido orgullo. Me levanté lentamente de mi silla. Mi altura, aunque encorvada por los años, todavía era mayor que la de Ricardo. Lo miré directamente a los ojos. Usted no tiene derecho a estar en mi propiedad. ¿Y tú? Dije, girándome hacia Sofía. Ya no tienes derecho a llamarme papá. El aire se congeló. La cara de Sofía se contrajo como si la hubiera abofeteado. Ricardo la tomó del brazo. Vámonos, Sophie. No se puede razonar con él. Dejemos que los abogados se encarguen de este viejo desagradecido. Mientras se daban la vuelta y se marchaban, sus espaldas rígidas de furia, dije una última cosa, lo suficientemente alto para que me oyeran. Por cierto, Sofía. El abogado del señor Vega te envía saludos. Dijo que la tarjeta de tu 21º cumpleaños será una excelente pieza de evidencia. La que dice, gracias por apostar siempre por mí y por nuestro boleto de los sueños, Car. Vi a Sofía tropezar. Ricardo tuvo que sujetarla para que no cayera. No se giraron. Simplemente aceleraron el paso, se metieron en su coche de lujo y se marcharon, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. La sala del tribunal del condado no se parecía en nada a las de las películas. No había grandes galerías de roble ni techos abovedados. Era una habitación funcional, pintada de un color beige impersonal, que olía a papel viejo y a desinfectante de pino. Me senté derecho en el banco de madera dura, vistiendo mi único traje bueno, el mismo que usé para el funeral de Elena. Se sentía un poco apretado en los hombros, un recordatorio de que había sido comprado para un hombre más joven y menos cansado. Al otro lado del pasillo, Sofía y Ricardo se sentaron junto a su abogado, un hombre de aspecto caro con un reloj de oro que destellaba cada vez que movía la muñeca. Sofía llevaba un traje sastre negro que parecía costarle más que mi primer coche. No me miraba. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver el músculo moverse bajo su piel. Ricardo a su lado, parecía un inversor nervioso cuyo portafolio se estaba desplomando en tiempo real. El juez, un hombre calvo con una expresión de perpetuo aburrimiento, nos miró por encima de sus gafas. La audiencia de sentencia sumaria era el final del camino. No habría un jurado, solo la ley y los hechos. Y yo había traído los hechos. El señor Vega se levantó, su calma era un ancla en la tensa habitación. Metódicamente, como un cirujano disponiendo sus instrumentos, presentó nuestro caso. Proyectó en una pantalla el recibo de la bodega, con la fecha y la hora claramente visibles. Presentó la declaración jurada del señor Rodríguez. Mostró los extractos bancarios, con una década de retiros de $10 cada sábado por la mañana resaltados en amarillo. Presentó la declaración de la señora Castillo sobre nuestras cenas de domingo, que cesaron abruptamente el 22 de octubre. Proyectó una copia del título de mi camioneta Ford vendida, junto al comprobante del pago de la matrícula de Sofía. Cada documento era un ladrillo, y juntos construyeron una fortaleza inexpugnable. El abogado de Sofía intentó objetar, argumentando que todo era circunstancial. Su señoría, el señor Morales, le regalaba estos boletos a su hija cada semana. Era un regalo.
Su intención era que ella se quedara con cualquier premio. El juez lo miró sin pestañear. ¿Tiene alguna prueba de esa intención, consejero? ¿Algún documento? ¿Alguna carta? El abogado tartamudeó. Bueno, no, su señoría, era un entendimiento verbal. Fue entonces cuando el señor Vega dio el golpe de gracia. Su señoría, de hecho, sí tenemos una prueba escrita de la naturaleza de este entendimiento, no choca. Caminó hacia el estrado del secretario y le entregó una funda de plástico. En la pantalla apareció una imagen escaneada de la tarjeta de cumpleaños. La caligrafía redondeada de Sofía llenó la sala. El señor Vega leyó las palabras en voz alta, su voz clara y resonante. Gracias por apostar siempre por mí y por nuestro boleto de los sueños. Algún día, te lo prometo, te compraré ese barco. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña sala del tribunal. Nuestro boleto de los sueños. No mi boleto, nuestro. Vi cómo todo el color se drenaba del rostro de Sofía. Sus ojos se abrieron con pánico, como si acabara de recordar la existencia de esa tarjeta. Se giró para mirar a Ricardo, pero él no la estaba mirando a ella. Estaba mirando la pantalla con una expresión de pura incredulidad y furia, como si se diera cuenta de que había apostado todo su futuro a un caballo perdedor. «Eso no es justo», gritó Sofía, poniéndose de pie de un salto. Su abogado intentó tirar de su brazo para que se sentara, pero ella lo apartó. «Está sacando todo de contexto. Era una niña, no sabía lo que escribía, lo hace solo para destruirme porque no quise darte más dinero». Sus palabras, llenas de veneno y desesperación, quedaron suspendidas en el aire. El juez se quitó las gafas lentamente, su mirada se posó en Sofía, y el aburrimiento había sido reemplazado por un frío desdén. «Señorita Morales, le aconsejo que se siente y permanezca en silencio». Luego, se volvió hacia mí. Por primera vez en todo el proceso, el juez me habló directamente. «Señor Morales, su abogado ha presentado un caso convincente. Pero quiero oírlo de usted. ¿Por qué está llevando esto hasta el final?» Me levanté lentamente. No miré a Sofía. Miré mis propias manos, apoyadas en la barandilla de madera frente a mí. Manos callosas, con cicatrices, manchadas por 40 años de barniz y sudor. «Su señoría», dije, mi voz firme, sin un ápice de temblor. «Estas manos construyeron la casa donde mi hija aprendió a caminar. Estas manos vendieron mi única camioneta para que ella pudiera ir a la universidad. Durante 10 años, después de que mi esposa murió, estas manos cocinaron la cena para ella cada domingo, para que no se sintiera sola». Levanté la vista y miré directamente al juez. Esto nunca fue por los $15 millones. Fue porque ella me ofreció $5,000 y me dijo que mi vida era un montón de polvo y recuerdos tristes. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la dignidad, su señoría, y nadie, ni siquiera tu propia sangre, tiene derecho a borrar el valor de una vida de trabajo con un cheque. Un silencio profundo llenó la sala. El juez asintió lentamente, una sola vez. Se puso las gafas de nuevo y golpeó su mazo. El sonido fue seco, definitivo, como un clavo siendo martillado en un ataúd. La evidencia es abrumadora, y la intención es clara. La tarjeta del 21º cumpleaños es irrefutable. Declaro que el señor Arturo Morales es el único y legítimo propietario del premio de la lotería número 74582. Se ordena a la Comisión de Lotería que transfiera la totalidad de los fondos restantes, que ascienden a $9,124,388.17, a una cuenta a nombre del señor Morales en un plazo de 72 horas. Caso cerrado. Escuché un sollozo ahogado a mi lado. Ricardo se había levantado y, sin decir una palabra, sin siquiera mirar a Sofía, salió de la sala del tribunal. La dejó allí, sola, derrumbada en su silla. Su costoso traje sastre de repente parecía una mortaja. Yo no sentí alegría. No sentí venganza, solo sentí el peso de una lección que nunca quise tener que enseñar. Me di la vuelta y, sin mirar atrás, caminé hacia la salida, hacia el sol que me esperaba afuera. Salí del juzgado y parpadeé bajo el sol de la tarde. El aire de la ciudad, usualmente cargado de humo y ruido,
Me pareció limpio y fresco. No sentí una explosión de alegría, ni el impulso de celebrar. Lo que sentí fue más profundo, más silencioso. El alivio de un hombre que acaba de dejar una carga inmensamente pesada en el suelo. El peso de la traición, de la duda, de la tristeza. Todo se quedó atrás, en esa habitación beige y sin alma. Conduje a casa con las ventanas bajadas, dejando que el viento se llevara los últimos vestigios del olor a desinfectante del tribunal. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Ya no era el anciano que esperaba una llamada que nunca llegaría. Era simplemente Arturo Morales, camino a casa. Al entrar, el silencio me recibió, pero ya no era un silencio opresivo. Era paz. El aroma familiar de madera y las rosas de Elena flotando desde el jardín me dio la bienvenida. Caminé directamente hacia mi viejo sillón de cuero color borgoña. Me dejé caer en él, y el cuero gastado crujió como un suspiro familiar. Este sillón había sido testigo de todo. Había sostenido mi dolor, mi rabia y mi determinación silenciosa. Pero ahora, por primera vez en meses, al hundirme en su abrazo familiar, no sentí el peso de la soledad, sentí el confort de la victoria, no sobre mi hija, sino sobre la injusticia. El sillón ya no era un refugio para un hombre herido, era el trono de un hombre que había reclamado su vida. Mi primera llamada al día siguiente no fue a un asesor financiero ni a una agencia de viajes. Fue a la tienda de herramientas. Ordené un nuevo torno de madera Powermatic, el modelo 4224B, un poco más grande y potente que el que tuve que vender. Un hombre necesita sus herramientas, y yo necesitaba sentir la madera girando bajo mis manos de nuevo. La segunda llamada fue a un pequeño astillero en el lago, a 1 hora de la ciudad. Le pregunté por un bote de pesca de madera, simple y robusto, como los que Elena y yo solíamos admirar. Algo para un hombre y sus pensamientos, le dije al dueño. Prometí a mi esposa que algún día tendríamos uno. Algunas promesas tardan en cumplirse, pero nunca se olvidan. Esa noche, me quedé mirando la foto sobre la chimenea, la de Sofía con 6 años, sonriendo sobre mis hombros. Ya no sentía la punzada aguda de la traición. Solo una tristeza profunda y tranquila por la niña que se había perdido en el camino, cegada por el brillo de un dinero que no entendía. Con cuidado, saqué la foto del marco, no la rompí ni la tiré. Simplemente la guardé en la vieja caja de madera donde guardo los recuerdos de Elena. Algunas historias, por hermosas que fueran, tienen un final, y la nuestra había terminado. El dinero no cambió quién soy. Sigo siendo Arturo Morales el carpintero. La verdadera riqueza nunca estuvo en ese boleto de lotería. Siempre estuvo aquí, en el olor a pino recién cortado mezclado con el perfume de las rosas de mi esposa, en la dignidad de un día de trabajo honesto. Mi hija pensó que me estaba dejando con polvo y recuerdos tristes, pero se equivocó. Me dejó con los cimientos, y sobre esos cimientos ahora puedo construir mi paz. Si te gustó esta historia no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para toda la vida. Sentado aquí, en mi viejo sillón, con el sol de la tarde entrando por la ventana, entiendo que la verdadera victoria no se firmó en un tribunal. Se ganó aquí mismo, entre estas paredes que construí con mis manos. El dinero, los 9 millones que recuperé, no es un premio, es una herramienta. Me permitirá comprar el torno que vendí, construir el bote que le prometí a Elena, y vivir sin preocupaciones. Pero no puede comprar el respeto ni borrar el valor de una vida de trabajo. Mi hija creyó que el dinero era el fin del juego, pero se equivocó. El dinero es solo papel. Los cimientos de una vida se construyen con honestidad, sacrificio y amor. Esos son los materiales que no se pueden comprar ni vender. La lección que me dejó esta amarga experiencia es simple, y quiero compartirla con ustedes. Nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia sangre, le ponga un precio a su dignidad. El valor de sus manos, de sus años de esfuerzo, de sus recuerdos, no cabe en un cheque. Defiendan su historia, porque es el único tesoro que realmente les pertenece. Al final, no somos lo que tenemos, sino lo que hemos construido, no con dinero, sino con carácter. Si te gustó esta historia,
No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció, quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para toda la vida.